Pensamos que podemos tener grandes bendiciones y grandes cosas y que todo va a ser completamente diferente, más fácil la vida, pero en verdad es fácil cuando realmente obedecemos a Dios y caminamos de la mano con Él. Pero esto no quiere decir que no vayamos a vivir experiencias fuertes en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Creamos o no creamos en Dios, vamos a vivir muchas experiencias. El día de hoy vamos a mirar a este personaje que ya fue David y cómo fue puesta a prueba su fe, ¿verdad? Y la clase nos dice que David, una fe que enfrenta directamente a las adversidades que él vivió. Y el punto principal de nuestra clase es: la fe avanza con confianza en Dios. Cuando tenemos confianza en nuestro Dios, va creciendo nuestra fe día con día. Tenemos fe en el Señor, sí, pero si esa fe no es puesta a prueba, pues ¿cómo vamos a saber realmente cuando Dios está con nosotros? Entonces, a través de las experiencias que vivimos, tanto en las pruebas como también en el caminar en obediencia a nuestro Dios, podemos ir mirando las bendiciones grandes que podemos recibir delante del Señor. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Josué, el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a estar mirando en ese capítulo vamos a estar mirando los versículos del 3 al 8, después brincamos al 32 hasta el 37, y por último los versículos 45 al 47, 3 porciones diferentes. Y la aplicación para la vida, ¿alguien lo quiere leer, por favor, por mí? Si tienen su libro de clase. Adelante, mi hermano. Dice así: durante mis años en universidad me asignaron muchos empleos, algunos fáciles y otros no tanto, pero sin duda alguna el más complejo de todos fue ser conductor de un autobús escolar. Era un enorme ómnibus para más de 50 pasajeros, difícil de maniobrar, de controlar, con muchos botones que yo no entendía. Por si no fuera suficiente, yo no soy bueno para ubicarme o seguir dirección, me parece eso. El primer día de entrenamiento terminé desanimado. Pensé que nunca lo lograría. No pasaría el examen teórico ni mucho menos el práctico. Pero mi supervisor estuvo conmigo durante todo el proceso. Me animaba y me enseñaba con tiempo lo que parecía imposible, ya no lo era. En esta sección tenemos a David enfrentando retos al parecer imposibles, pero con la ayuda de Dios nada es imposible. Algunos vieron a David como un ridículo, otros como un fracaso por suceder. Pero Dios no ve lo de afuera, Él ve el corazón. Y con la fe puesta solo en Él, podemos enfrentar cualquier adversidad. Gracias, mi hermano. Gracias. Ahora nos hace la pregunta, dice: ¿cuáles son algunos retos que hoy te parecen imposibles de lograr? ¿Cuál es lo que cree que hoy usted está viviendo y que se le hace difícil por poder avanzar en su vida? Crea o no en el Señor, pero ¿a qué retos se enfrenta usted el día de hoy? Todos tenemos retos, todos tenemos situaciones, pero de las situaciones que estamos viviendo, ¿cuáles de ellas son las que le parecen imposibles por poder vencer? Lo que es pues la corriente de este mundo, hermano. La tecnología es algo que es bueno, pero también es muy... El adaptarse a la adaptarse a todo eso. Okay. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más personal? Para mí el reto más grande y más difícil es poder vivir una vida que me honre y permite cada día cada día. Vivir en obediencia delante de Dios. Muy bien. ¿Algo más? Especialmente en este momento, como acaba de decir el hermano, los medios de comunicación nos bombardean por todos lados, con tonteras que salen, que uno quiere, dice uno, pero ¿por qué tienen que salir? Ayer le estaba enseñando yo la portada del teléfono mío, porquerías que salen ahí.
Glenn, cuando veo la televisión y veo algo, ¿por qué tenía que salir esa mujer así? ¿Por qué tiene que salir? Eso es lo que hacen los medios de comunicación. Sí. Si es difícil. Sí, claro. Es difícil. Sobre todo a veces son noticias no muy agradables, ¿verdad? Y bombardean mucho y a la gente se preocupa. Los muchachos están, pueden entrar todo eso y enfrentan esos problemas. Pero ¿qué es lo que nosotros hoy vivimos como personas, como ser humano, como habitantes de este planeta? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente le preocupa en esta vida? La muerte, exacto. ¿Cómo va a ser nuestra muerte? ¿Cómo y cuándo? A veces nos hacemos esas preguntas. ¿No se ha preocupado usted por su salud? Cuando sabe que hay algo que tiene que tratar en su vida y que realmente pues, tiene que aceptar que ya necesita un tratamiento médico, que a veces son pasajeros y a veces más. ¿Cómo andamos con nuestras cuestiones de finanzas? A veces usted no se preocupa por eso. Los compromisos por cumplir. Todos esos son retos, mis hermanos. Son retos que tenemos que mirar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y no importa si usted es cristiano o no, pero usted tiene que mirar esas cosas. Aquí estábamos hablando en la aplicación para la vida de una persona que estaba practicando un nuevo oficio y que le parecía imposible porque no es algo común para todas las personas. Pero lo que sí es común para nosotros son esas cosas. ¿Cómo está nuestra salud? ¿Cómo están nuestras finanzas? ¿Cómo está nuestra familia? O como padres o como abuelos no nos preocupamos por nuestros descendientes. A veces nos preocupamos de más. Y son retos, mis hermanos, que nos enfrentamos porque tenemos que aprender a confiar en el Señor. La mayoría de nosotros que hemos tenido el encuentro con Cristo tenemos la esperanza en el Señor, ¿verdad? Pero imagínense que la mayoría del mundo entero, ¿cómo vive? Muchas personas hasta se enferman por estrés, por preocupación, pero todo porque no se tiene esa esperanza, ¿verdad? Entonces, aquí en la vida de David, vamos a mirar un ejemplo de cómo nosotros tenemos que manejar nuestro diario vivir, cualquiera que sea nuestro compromiso, nuestro reto a vencer, ¿verdad? Entonces, en esta situación, aprendamos que frente a cualquier situación, tenemos que tener fe en nuestro Dios. 1 Samuel capítulo 17, versículos del 3 al 8. ¿Alguien lo quiere leer? Y un hermano más que lo quiera leer, la que sigue. Hermana Dina, por favor. Los filisteos estaban sobre un monte amurallado, e Israel estaba sobre otro monte alojado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía en altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El arco de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba de su escudero delante de él. Se paró y dio voz a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Amén. Gracias, mi hermana. Bien, ahora que ya miramos esta situación, vamos a mirar qué es lo que nos explica nuestra clase. ¿Alguien lo quiere leer? La historia de Israel está llena de momentos altos y bajos, dulces y amargos, fáciles y difíciles. Este texto comienza con un momento bajo, amargo y muy, muy difícil. Los enemigos aserrían
hacer guerra en contra de los hijos de Dios. Había un baile entre ambos ejércitos y uno esperaba a que el otro atacara. Era un ambiente hostil para la joven nación. Hacía poco que había hecho rey Saúl y él no poseía en la experiencia militar que necesitaba para guiar a los pueblos en esta guerra. Tampoco era un hombre sabio o que amara a Dios genuinamente. Por lo tanto, esta escena arraigaba la existencia de Israel como nación. De perder esta batalla podían perder más del territorio o exclusivo caer en manos de los enemigos. Es obvio que de perder este enfrentamiento, la popularidad de Saúl se podría desplomar. Pero si las cosas ya estaban tensas, lo que sucedió después solo acrecentó en las emociones. El texto no dice que en medio de todo salió un gran soldado, no uno normal, sino un soldado campeón. Era un gigante, medía casi 3 metros y era fornido, valiente y ágil para la guerra. Su armadura y sus armas eran ejemplares. Así que al parecer la batalla ya estaba perdida. No había nadie que lo pudiera hacer frente a este hombre. No había nadie lo suficiente valiente, fuerte, audaz o grande para no solo enfrentarlo, sino generarle. Israel estaba en peligro de extinción y todos lo sabían. Esta clase de batalla era muy común en ese entonces. ¿Para qué derramar sangre sin necesidad? Cada ejército enviaba un campo de batalla, un representante que peleara por ellos. El ganador imputaría su victoria a su pueblo y el perdedor haría lo mismo con lo suyo. Eso es lo que Goliat estaba pidiendo en este texto. Él sabía que Israel no tenía a nadie como él. La estrategia de los filisteos era muy simple: enviar a alguien que con solo verlo trajera temor entre los israelitas. Lo logró. Israel estaba temblando de miedo. Pero en verdad Dios lo había traído hasta aquí para verlos desaparecer. Por supuesto que no. Dios tenía un plan y claro que estaba preparado. Lo que estaba por ver ese día se contraría de generación en generación. En ese entonces y hasta hoy, la historia estaba por ocurrir. En ese momento, en ese remoto lugar, se narraría en todas las esquinas de la tierra. ¿Para qué? Para que Dios siempre se lleve la gloria, para que recordemos que para Dios no hay imposibles, todo está bajo su control, y para que Filistea, Israel, tú y yo podamos observar la excelsa soberanía de nuestro gran Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Bien, aquí tenemos el panorama. Estamos hablando de dos pueblos, es Israel y son los filisteos. Aquí hay una situación bastante difícil, una situación que el pueblo de Israel estaba enfrentando, que estaba un reto a vencer. Una de las cosas que tenemos que aprender, mis hermanos, que los filisteos eran en mayoría mucho más personas de guerra que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era menos en número y estaban en situación de guerra, o sea, preparados para enfrentarse. El pueblo de Israel sabía que estaban rodeados por los filisteos y que no había opción más que enfrentarlos o enfrentarlos. Una de las condiciones que se había puesto en esta ocasión era que
el ganador tenía que estar sobre el perdedor y que se declarara una guerra vencida y que el perdedor tenía que servir al ganador, ¿verdad? O de lo contrario, pues era la vergüenza para cualquiera de los dos países que perdían. Si acaso se quedaba algo de personal vivo en ese enfrentamiento. Pero aquí podemos mirar que el pueblo de Israel pues estaba completamente desanimado. No había quien enfrentar a los filisteos y mucho menos a un gigante que venía a retarlos, a provocarlos y que constantemente estaba ofendiéndolos. Porque para la guerra siempre va a haber estrategias para atacar y una de las primeras maneras para poder vencer una guerra es infundir el miedo antes de un enfrentamiento. ¿Verdad? Esa es una de las cosas. Yo no sé mucho de eso, pero imagínense que generalmente pues estas cosas suceden, ¿verdad? Ya cuando de dos personas que se enfrentan o dos pueblos que se enfrentan, cuando uno de ellos tiene miedo o está inseguro de sí mismo de poder ganar esa guerra, pues lógico que va a perder enfrentamientos, ¿verdad? Y que no va a haber opciones ni mucho menos oportunidad de poder ganar. Pero aquí tenemos a Israel que tenía que enfrentar al pueblo de los filisteos. Y especialmente están mirando a un guerrero, solamente a un guerrero que lo mandan como emisario para provocarlos a los israelitas, a ver si así de esta manera alguno de ellos tomaba valor y lo podía enfrentar a este filisteo. Yo me puedo imaginar qué clase de palabras, qué clase de ofensas, qué clase de cosas estaba este hombre lanzando contra el pueblo de Israel para poderlos motivar a que se enfrentaran. Tenía que ver algo con respecto a este detalle. Ese es por un lado el pueblo de Israel, pero el pueblo de Filistea. Por el pueblo de Israel había muchas expectativas, mis hermanos, porque realmente, como decía, un pueblo pequeño que no se comparaba en nada a los filisteos. Segundo, tenían a un rey recién nombrado que no sabía nada de guerra, nada de armamento, y mucho menos tenía el valor para poder enfrentar una guerra. Entonces imagínense, si el líder no enfrenta o no sabe dirigir a un pueblo, pues mucho menos el pueblo va a saber cómo enfrentar una situación tan difícil como esa. Entonces, tenían muchas cosas en contra del pueblo de Israel. Y generalmente lo que este hombre Goliat representaba para el pueblo de Israel era un hombre pues imposible de vencer. Si ellos mismos no se sentían seguros, ahora imagínense estar mirando a un hombre bien preparado, un hombre con todo el armamento que venía contra ellos, entonces pues infundía miedo e incertidumbre. Y esas son las cosas que nos pasan a nosotros. Les decía, antes de ganar una guerra, siempre llega el miedo antes. Lo hablábamos cuando el pueblo de Israel iba a invadir el pueblo, ¿cómo se llama la ciudad? A Jericó. Como los mismos moradores de Jericó declaraban que de antemano ya sabían que Israel iba a llegar allí y que pues, estaban atemorizados y de antemano ya se sentían derrotados. Teniendo muchas cosas a su favor, de antemano ya se sentían derrotados. Y eso es una de las cosas que Dios no quiere que su pueblo sienta. Sea no en el número, sino que realmente que nosotros tengamos la seguridad de que es Dios el que está de nuestro lado, el que es el que va a pelear nuestras batallas. En general, realmente Dios ya se lo había declarado al pueblo de Israel muchos años antes, se los había declarado a Moisés. En el libro de Deuteronomios, capítulo 31, dice,
versículo 6, si tienen sus Biblias, versículos 6 y 8, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es una promesa muy grande, pero en el momento de miedo, mis hermanos, es difícil muchas veces mantenernos firmes ante las adversidades que vemos. Lo que sabemos es una cosa y lo que estamos mirando es otra cosa. Versículo 8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Consejo que el Señor daba al pueblo de Israel en todo momento, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no, así como decimos normalmente, no nos caía el 20 para poder realmente esforzarnos y tomar esas promesas en nuestra vida como algo que realmente vienen a tomar valor en los momentos más importantes de nuestra vida. Una de las cosas que Dios había dado también al pueblo de Israel mucho antes, eran como, por ejemplo, les decía, en cuanto enfrentas guerras, toma en cuenta lo siguiente. Dice en el capítulo 20, versículos del 1 al 4, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y aquí es lo más importante: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. Interesante. Son promesas de parte de Dios. Hace un momento yo les hacía una pregunta: ¿cuáles son los miedos o las cosas que usted enfrenta a vencer en su vida? Las enfermedades, cosas financieras, cuestiones familiares. Todos esos son enemigos que nosotros tenemos que enfrentar en un momento dado de nuestra vida. Pero cuando tenemos la paz que el Señor nos da, la seguridad que el Señor está con nosotros, ¿por qué temer a esas cosas? Sí es, yo a lo personal lo puedo decir, no me puedo ofanar de que me mantengo firme. No, somos humanos y tenemos que entender que pues cuando nos vemos enfrentados a una situación, temblamos, nos da miedo, sentimos inseguridad. Pero cuando estamos orando al Señor y cuando estamos buscando su dirección, su fortaleza, el Señor nos mantiene firmes. El Señor nos da, con esas promesas, el Señor nos dice: aquí estoy yo contigo. No temas, porque la batalla no es tuya, es mía. Y si estamos hablando de salud, mis hermanos, y que esta salud se agrava, mis hermanos, y que pues, de una forma u otra pasamos a otro extremo, ¿verdad? Pues el Señor tiene sus planes, pero tenemos que estar gozosos y contentos de que el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas en todo momento. No es imposible no tener sentimientos o emociones que llegan a nuestra vida, somos seres humanos, pero tenemos que tener la seguridad de que el Señor está con nosotros, que las guerras, este tipo de batallas o de situaciones, no las estamos peleando nosotros mismos. Vaya, tenemos que recordar, mis hermanos, que el Señor está con nosotros en todo momento. Aquí, este pueblo, Israel, estaba atemorizado, porque lo que estaba mirando no era nada agradable ni esperanzador. Por eso se sentían así de esa manera. Era una situación difícil y que realmente la mayoría de ellos, es más, nadie de los que estaban ahí, se sentían tan capaces como para enfrentar no a los guerreros, sino solamente a un solo peleador. Nadie podía enfrentarlo o lo quería enfrentar.
¿Por qué? Porque ya me imagino. Una de las cosas de los detalles que se hablaba de que este hombre tenía más de 3 metros de altura. Y todo su armamento que él cargaba, pues era imposible de poder pues, vencerlo. Porque pues, estaba muy bien armado y muy bien protegido. Entonces cualquier hombre de Israel que se pudiese enfrentar a él, no, ni siquiera podía llegar a tener una igualdad en cuanto a capacidad de enfrentamiento contra este varón. No había esperanza. Por eso ninguno de ellos tenía el valor de enfrentarlo. Era difícil, pero esta es la situación que todo el mundo vamos a enfrentar. Y aquí vamos a ir a ver lo siguiente, pero realmente, mis hermanos, esas son unas cosas que podemos ver. Israel estaba frente a una situación muy difícil para ellos. Entonces, y nos hace una pregunta en nuestra clase: ¿en qué estaba puesta la confianza de Goliat? Su tamaño, su fortaleza, su equipo de guerra. ¿Qué más? En su experiencia como guerrero. Su orgullo, su arrogancia. O sea, él se sentía muy seguro de que nadie lo iba a enfrentar. Yo creo que, viendo desde el otro lado, es lógico. Ver a todo ese pueblo amedrentado y él es un animal grandote enfrente de ellos retando, no había quien representara a Israel en ese momento. Hablado que ninguno de ellos se animó. No vamos. Y permitieron que fuera David. Y David no era grande. Y mayormente en ese tiempo que apenas había llegado al campamento. Un muchacho. Otra de las cosas Si que... vemos la historia de David allí y Saúl, dice que Saúl mandó a traer a los que lo vestían a él con todo ese armamento que le ponían a la persona, y se la pusieron a David, y David dijo: no, pues con esto ni caminar puedo. O sea, se quitó todo eso y dijo: yo voy en el nombre de Señor. Pero de las cosas importantes Y que... fue el único que se animó. Sí. De las cosas importantes que Goliat se sentía tan seguro, también era su experiencia en las guerras. Y me supongo que no era el único hombre de ese tamaño que tenían los filisteos. Ahora, quisiera saber si ustedes saben, ¿de dónde cree que salió ese hombre así tan grandote? Si el pueblo filistea era del mismo nivel como los israelitas. ¿Dónde? Pero ¿de dónde salió? ¿De esos gigantes de dónde salieron? De los hijos de Adán. Sí. Y dice que eran 4 hermanos, grandotes, y siempre pelearon contra. Y tenían 5 o 6 dedos. El último tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Se rumora que estos hombres así de altos y descomunales con respecto que no eran tan comunes, que en libros anteriores que escribió Moisés, habla de que estos hombres pues, tal vez fueron engendrados cuando dice que los ángeles se involucraron con las mujeres, de los hombres. Y que cuando esto sucedió, nacieron ese tipo de personas. Algo que Dios no había permitido, o sea, no estaba permitido. Sin embargo, saben que muchos de estos ángeles eran desobedientes a la voluntad de Dios. Y esto fue uno de los resultados. ¿Cuántos se habrán engendrado? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que muchos de estos estaban del lado de los filisteos, apoyándolos en todo el momento. A tal manera que los mismos filisteos eran en número muy, muy grande. Y el pueblo de Israel para este entonces era muy pequeño. Por eso, cuando Israel los enfrenta y se mira frente a esta situación, pues lógico que les da miedo, ¿verdad? Y ellos no podían concebir qué clase de persona era esta, ¿verdad? Para poderlo vencer. Entonces aquí podemos mirar el miedo
que se genera en nuestra vida cuando vemos algo imposible por superar, ¿verdad? Y aquí podemos mirar que Israel estaba viviendo esa experiencia. Así, ¿tienen algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna duda que quieran despegar? Esos filisteos no tenían ese nombre. Sí. Era un pueblo que se distinguía por ubicación solamente. Y eran vecinos Del pueblo de Israel, sí. Que el día de hoy, estos filisteos, si mal no recuerdo, fueron descendientes, bueno, no descendientes, sí, son parte descendientes de uno de los hijos de Adán, que viene siendo parte de la descendencia de Caín. Pero moraban en la franja, lo que hoy se conoce como la franja de Gaza. Por eso hoy en día se escuchan muchos conflictos todavía entre Israel y Gaza, porque eso proviene de muchos años atrás, ¿verdad? Esa rivalidad entre estos dos pueblos. Bien, vayamos a los siguientes. 1 Samuel capítulo 17, versículos 32 al 37. ¿Alguien quiere leer la cita bíblica, por favor? ¿Y alguien más la explicación? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de... ¿no? Así. Sí, hermano. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás subir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Alguien quiere leer, por favor, la explicación? Si no, para leérselas yo. Eso es tener fe. Eso es tener fe y confianza. Saúl estaba visiblemente preocupado. Ver a tu rey desmayado no hará ver que el momento es angustioso. No era para menos. Goliat era el problema más serio que Saúl había enfrentado en su corto reinado, y no había manera lógica para solucionarlo. Goliat era demasiado para ellos. Por lo tanto, las palabras de David cayeron como un bálsamo sobre Saúl. No desmaye el corazón de ninguno. Las palabras de David son palabras de esperanza, de auxilio y de valentía. No quiere decir que será fácil, porque debían pretender que el problema no era serio. Pero David sabía que su fe le ayudaría a enfrentar la adversidad con rebeldía. No era una fe ciega, ni tampoco arrogante. No interpretes las palabras de David como si estuviera minimizando el problema. Pero aquí
David aprendió una lección crucial en la vida del ciudadano del reino de Dios. Cuando realmente conoces al Rey, entiendes que no hay nada que temer. Una relación íntima con Dios produce una fe profunda, una clase de fe que no se congela porque recuerdas que con Dios tienes todo lo que necesitas. Eso es exactamente lo que vemos en la vida de David. Una fe que ardía por servir al Señor porque David estaba viendo el problema que los lentes del Evangelio. Es decir, él tenía una perspectiva correcta sobre Goliat. Para todos, el gigante era demasiado grande. Para David, su Dios era aún mayor. Por lo tanto, David le pidió a Saúl que lo dejara ir a pelear por todo Israel. La reacción inicial de Saúl nos deja ver que el rey pensó que David lo estaba tomando a la ligera. Vemos que Saúl piensa que la oferta de David puede ser bien intencionada, pero es ridícula. Y tú no podrás, le contestó Saúl, pero incluso en esa respuesta vemos la ceguera de Saúl. Claro que era demasiado para este joven pastor, pero no era la batalla de David, era de Dios. Y el Señor solo estaba buscando un cerdo para su gloria. Qué lamentable es que nadie más en ese campamento quisiera ser un instrumento de Dios. Ante el rechazo inicial de Saúl, David le explicó que había sido obediente en lo poco, en lo insignificante, pero que estas experiencias lo habían convencido de una cosa: Jehová, que me ha librado de las guerras de León, también me librará de la mano de este filisteo. El joven israelita estaba seguro de que Dios lo libraría. Es decir, no se trataba de su talento o técnica para la guerra, sino del poder infinito de Dios. Esa es la clase de fe que necesitamos tener. No es necesariamente una fe grande, sino un poco de fe en un Dios muy grande. Amén. Gracias, mi hermano. Pues mis hermanos que acaban de llegar, estamos viendo el libro 1 de Samuel, capítulo 17, y estamos meditando sobre los versículos 32 al 37. 1 de Samuel 17, 32 al 37. Bien, ahora ya aquí podemos mirar la situación. Ya el pueblo de Israel sabe su condición, la situación en que están viviendo, y no hay nada que puedan hacer ellos para poder librarse de esta situación tan difícil para ellos. ¿Cómo lo veríamos nosotros esto si estuviéramos ahí presentes? ¿Cómo lo podríamos hacer, mis hermanos, si fuéramos parte del pueblo de Israel? Porque nuestra clase nos hace una pregunta. En tu vida, ¿cómo has visto la mano de Dios librándote? En su vida personal, ¿cómo Dios le ha visto? ¿Cómo usted ha visto la mano de Dios que lo libra sobre una situación? De antemano, David mismo sabía que si él enfrentaba a Goliat, David enfrentaba a Goliat, tal vez él no iba a poder con él. Pero había cosas en el corazón de David que lo animaban a salir adelante en esta batalla.
dice, para algunos aspectos que David miró, cuando llega al lado de los israelitas y mira la situación, empieza a él enfocarse no en el enemigo, se empieza a enfocar en el mismo pueblo de Israel. Y le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él miró la situación y le dice a este rey, ¿por qué? Tú eres rey, tienes a un pueblo que puedes gobernar, ¿por qué no enfrentarlos? Era un joven, déjeme le digo. Para este entonces, David ya había sido ungido por el profeta Samuel. Ya había sido apartado por el profeta para que sirviera a Dios. Pero recuerde que era muy joven todavía. En este entonces David no tenía ni siquiera mucha experiencia en guerras militares. Tenía experiencia en otras cosas, pero militares no. Y cuando mira el temor de este pueblo, dice, ¿por qué desmayan? Se enfoca en cuanto a qué es lo que pueden hacer ellos si no lo están haciendo. Si se supone que es un pueblo que ha vivido ya batallas, que ha vivido experiencias, ¿por qué no enfrentarlas? Y si han tenido la experiencia de que Dios ha estado con ellos, ¿por qué no realmente plantarse delante del enemigo y realmente enfrentarlo? Pero a veces hay que aprender de las experiencias de que uno va teniendo más fe a través de los problemas que enfrenta, de los retos. Él ya tenía experiencia más, como lo está diciendo ahí el rey Saúl. Yo me he enfrentado a leones, a osos, y Dios me ayuda, Dios está conmigo y los he matado. Entonces, de la misma manera, confiando en que Dios va con él y que lo ha sacado de muchas, estando cuidando sus ovejas, había experimentado muchos enfrentamientos y tenía la experiencia de que Dios siempre estaba con él. Amén. Exactamente. Si su propio rey, el rey Saúl, tenía temor, tenía miedo, o sea, ¿Cómo animarlo? cómo animarlo, claro. ¿Cómo infundir esa esperanza? Exacto. Una de las cosas que puedo decirle mi hermano es que realmente el enfrentar al pueblo de filisteos podría ser una cosa muy grande. Pero le voy a decir una Pero cosa. Dios es más grande que todo. Y él lo sabía. Pero sabe que a Dios no le importa qué tan grandes son las cosas que usted enfrenta y que usted pueda hacer a favor de Dios. El comentarista nos dice aquí que los mismos soldados que estaban eran de Saúl, dice que algunos vieron a David como un ridículo y otros lo vieron como un fracaso. O sea, pero es el único que se anima a hacer En ese grupo estaban sus hermanos, que eran unos animadores. Sí, grandes, comparados con él. Entonces, ¿qué esperanza tenía la gente? Imagínense, eso tampoco quisieron arriesgarse nada. Hermano, querían que él fuera. Quisieron detener a la chiquitín. El reto era grande. ¿Ah? El reto era grande y nadie podía tomarlo en sus manos para poder vencer al pueblo. Y David ya tenía retos desde que andaba de pastor con sus ovejas, porque sus hermanos siempre lo miraban como un pastor. Sí. Algo que eran soldados. Una actividad o una labor insignificante para ellos como soldados que eran valiosos por ser guerreros. O sea, estos hombres le daban más valor a una situación que a lo que su hermano realizaba. Y sigue, el problema sigue siendo igual ahora mismo. Vean este paisito de 8.000 kilómetros cuadrados y esa gente que están alrededor son enormes en terreno y en cantidad de gente y no van a En capacidad. ni van a poder ese pueblito. Digo, pueblito. El pueblito de Dios no es pueblito. El pueblito de Dios no es pueblito, pero no han podido ni van a poder. Exacto.
David fue tomando experiencia conforme fue trabajando y sirviendo a su padre en cuanto a cuidar las ovejas. Y como comentábamos que realmente ese oficio no era bien visto, era algo insignificante o sin importancia. Pero realmente Dios estaba preparando a David en cuanto a llevar a cabo este tipo de labor para su padre y enfrentar todo ese tipo de retos que sus hermanos no habían enfrentado. Ellos se enfocaban en otras, y eso es lo que pasa con nosotros como seres humanos, que enfocamos en una cosa cuando realmente lo que Dios quiere enseñarnos es otra cosa muy diferente. A veces nosotros queremos enfocarnos en servir a Dios en grandes cosas y que se hagan las cosas como a Dios agrada, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo en obediencia delante de Dios? ¿Qué tanto lo estamos haciendo en obediencia delante de Dios y qué tanto lo estamos haciendo como para sentir el ego de que yo estoy sirviendo a Dios? Tengamos cuidado con eso. Cuando obedecemos a Dios en lo que Dios nos está pidiendo, en lo que nosotros hemos leído y hemos aprendido, mis hermanos, es mucho más valioso el obedecer a Dios que el hacer las cosas porque se vea como que estoy sirviendo a Dios. O sea, el ego. Y esa era una cosa muy diferente entre los hermanos y el pueblo, ¿verdad? Y a un pastor, como ustedes lo acaban de decir. David, pastor, ¿qué va a hacer? Y esa es la diferencia, ¿eh? Pues fue el único que se animó a salir adelante. Y ninguno de los demás hombres quiso ir delante de Filisteo. Pero David sí. Lo raro es que esta gente que estaba enfrente de esos animales, el filisteo, había pasado por cosas que habían visto. Ya habían tenido experiencias. Dios había hecho por ellos. Ajá. Ellos ya habían tenido experiencias en La guerras. cantidad de eso. Pero vemos a David que no es grande en estatura, pero es grande en fe y confianza en Dios. Amén. Eso es lo que sabía Dios que David podía hacer, por eso lo escogió desde antes. Es el tema ahí que dice la Desde que era pastor. Una de las cosas que te quiero enfocar, mis hermanos, también en resaltar en esto, lo que acaban de decir ustedes. Si el pueblo de Israel ya había enfrentado batallas, luchas y todo esto, y tenían la promesa de parte de Dios que Él estaba con ellos, ¿por qué hoy estaban acobardados? Porque muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, hermano. Nos dejamos llevar por la vista y se nos olvida. O vemos el problema muy grande, imposible de vencer, y que realmente ahí es cuando nuestra fe falta, a diferencia de este joven, ¿verdad? No te falta la confianza que tuvieron. Yo quiero saber, ¿ustedes saben si alguna vez David estuvo en una guerra similar a esta? Antes de esto. Antes de eso, ¿no? ¿Y cómo se animó David? Lo que dice ahí, la fe avanza con confianza en Dios. ¿Sabe por qué se animó David? Porque se sintió ofendido. Exacto, era lo que le iba a decir, hermano. Muchas veces yo he tenido una situación como ilegal que fui en un tiempo, como madre soltera, como con la necesidad encima de mí. Yo sentía que el cielo y la tierra se me juntaban. Y lo único que me dio valor fue saber que yo no era como, o sea, que para poder salir adelante, lo único que tenía era valor, era salir adelante, poner la cara y salir adelante. El orgullo, pero de otra manera, no orgullo para ofender, sino un orgullo sano. Y el coraje de querer, de no ser humillada, el coraje de querer enseñarles a mis hijos que yo podía y que ellos necesitaban. Mirar que salir adelante no era fácil, pero que sí se podía. Pero tengamos cuidado, tengamos cuidado de querer hacer las cosas para ser visto de los hombres. Exacto. Eso no es bueno porque a Dios no lo aprueba. Y lo que estaba diciendo aquí David fue algo muy diferente. Él se sentía igual y que pues tal vez enfrentar a Goliat era muy difícil tal vez.
Pero lo que a él lo animó es lo que les acabo de decir, se sintió ofendido. En el versículo 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y si este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esta declaración, hermanos, yo creo que le caló a David. Fue lo que lo motivó a decir, yo lo voy a enfrentar. Tal vez a él no le importó el armamento, tal vez a él no le importó la técnica ni la experiencia militar. Lo que sí le importó es que estaba ofendiendo a Dios. Y no a él solamente, sino a la nación, al pueblo de Dios. Por eso él tomó la decisión de irlo a enfrentar. Independientemente de lo que él pudiera llamar ya en el momento de la guerra o del enfrentamiento, él no tenía eso en su mente. Él tenía en su mente es que tú ofendiste a Dios, al pueblo de Dios. Y esto no está permitido. ¿Qué fue lo único que le dijo al rey? A David. Ve y que Jehová esté contigo. En lugar de decir, pues yo voy contigo, como emisario de perdido. Porque el Goliat tenía emisario, Ni se dejó ver. Y ese que muchas veces así actuamos, ¿no? Los hombres, generalmente, cuando vemos la situación difícil. Y entonces aquí podemos mirar, mis hermanos, que realmente nosotros se nos olvida lo que el Señor nos dice en su palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Interesante. Ahí está lo difícil, hermano. ¿Cómo? Caminar en pos del Señor y confiar totalmente en Él. Por nuestra dureza de nuestro corazón. Pues esa es la fe, hermano, que hay que poner a prueba. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Exacto. Muchos de nosotros ya hemos recibido al Señor, pero no tenemos esa fe, esa confianza en Él como deberíamos. ¿Será porque no ha sido puesta a prueba nuestra fe? Siempre se ha sido puesta a prueba muchas veces, igual que las de David, pero a veces nos olvidamos, es el punto. Una de las cosas importantes, mis hermanos, que las pruebas vienen en nuestra vida aún ya cuando conocemos al Señor, pero el Señor conoce nuestra condición. Recuerde que cuando venimos a los pies de Cristo, somos bebés todavía, y a un bebé no se le puede exigir. Sabe Dios nuestra condición, y conforme vamos creciendo, vamos madurando, el Señor nos va moldeando y nos va dejando que vayamos pasando por pruebas o situaciones a vencer para saber que nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe en Él, y que realmente al final del día, por decirlo de una manera, seamos aptos para estar en su presencia. Pastor. Podemos ver eso con la idea central: la fe avanza con confianza en Dios. Amén. La fe que tenemos nos va a avanzar nuestra confianza en Dios. Lo podemos ver con José, ¿verdad? Con José, todo lo que pasó él negativamente, pero él tuvo su fe en el Señor, confió en Él. Podemos verlo con Josué también, podemos verlo con Daniel, ¿verdad? Y con sus amigos que dijeron nosotros no vamos a adorar a esa imagen. Ellos tuvieron fe, sí, podemos ir un sinnúmero de personajes, pero fue la fe que tuvieron el Señor y que mantuvieron el nombre de Dios en alto, ¿verdad? Que no se rindieron y dijeron, ok, bueno, vamos a adorar nada más esta vez, o vamos a dejar de orar porque ya se pasó el edicto. Ellos mantuvieron su fe. Y es lo que podemos ver aquí con David, ¿verdad? Que él, como dijo usted, él se incomodó, no más que se incomodó, pero fue ofendido él, que ofendía en el nombre de Dios. Exacto. El filisteo Goliat estaba ofendiendo el nombre de Dios, y él dijo, nadie va a hacerle frente, ¿verdad? Y es lo que él era muy machito, muy mexicano, ¿verdad? Pero él quería exaltar el nombre de Dios. Amén. Y es lo que él quería proteger, ese nombre. Sí, y en la palabra de Dios podemos encontrar muchos hombres que que sirvieron a Dios de una manera con mucho valor, ¿verdad? Y podemos mirar en el Nuevo Testamento a Pablo, a Juan, a Esteban, que no renunciaron a servir al Señor. Pero no es tanto que hicieran por nuestro Dios, sino que obedecieron la voluntad de Dios en sus vidas. Esto es lo importante,
que obedezcamos nosotros la voluntad de Dios. Y hoy en día hay muchos pastores que han servido al Señor en lugares y terrenos muy difíciles por predicar el Evangelio, pero por servir a Dios lo hacen, por el amor que tienen a Cristo lo hacen. Nosotros tenemos que valorar ese esfuerzo y realmente reconocer que Dios está en control de toda la vida, tanto nuestra como de otras personas que sirven al Señor. Y que seamos empáticos, o sea, que realmente consideremos el esfuerzo de aquellas personas que sirven al Señor en los momentos, en las áreas difíciles, que son muy difíciles de evangelizar. Que nosotros como iglesia realmente, si no podemos apoyar directamente a estos siervos de hoy en día, de la forma en que se nos pide a veces que aportemos, apoyemos, hagámoslo. No sé, hay muchas formas de poder aportar o apoyar. Y una de las cosas que nosotros tenemos y que no es que no podamos hacerlo, es que cosa que queramos hacerlo es orando por ellos, orando por los varones de Dios, por las iglesias en donde se comparte el Evangelio, porque aún en los lugares donde se habla del Evangelio hay retos, hay compromisos, hay situaciones difíciles. Y de eso solamente los pastores lo saben. A veces nosotros, pues, cómodamente veremos, escuchamos y aprendemos, pero no sabemos el trasfondo que muchas veces el siervo, el líder que nos guía está enfrentando por llevar a cabo el trabajo que Dios les ha encomendado. Muchas veces pasamos por la tribulación, los problemas, pero el Señor permite que pasemos por ellos para que nuestra fe crezca y nos acerquemos a Él. Pero el ser humano, nosotros somos así, o sea, en vez de buscarlo a Él, buscarlo y es que hacemos que nos apartamos. Es que es difícil para el ser humano. Santiago nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os veis en diversas pruebas. Es imposible. Sí, pero ¿quién está con gozo cuando está dentro del problema? Nadie, pero debería pues, ser así y verlo de esa manera, pero no lo hacemos. Por falta de fe, Señor, la falta de confianza. Sí. Es algo por aprender. Vayamos a Samuel capítulo 17, versículos 45 al 47, como ese nos está acabando el tiempo, vamos a ir un poquito más rapidito. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias del campo, de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Interesante, ¿verdad? Ahora sí, estamos mirando a un verdadero guerrero. A un verdadero guerrero. No llevaba lanzas, no llevaba jabalina, no llevaba escudos ni nada. ¿Pero qué llevaba? Una fe bien puesta. Una fe bien firme delante de Dios. En su onda. Dice nuestra clase: David no era un hombre de guerra como era Goliat, pero no necesitaba ser un experto para entender que Goliat venía fuertemente armado. Es muy interesante que, a pesar de su obvia ventaja en tamaño y fuerza corporal, Goliat decidió llevar puesta toda su armadura y pelear con las armas que llevaba consigo. Esto nos deja ver que no estaba 100% seguro de sí mismo, ni de su fuerza, ni de su ejército. No así David. La escritura nos dice que solo llevaba una honda y unas piedras, no más. Y es exactamente lo que David le recalca al inicio del texto: tú vienes a mí con espada, versículo 45.
David reconoce las armas de su enemigo y en un sentido, ver las armas de Goliat le infundía paz a David. ¿Por qué? Porque aunque eran muy aparatosas, muy grandes y hasta peligrosas, esas armas no eran un digno oponente para Dios. Goliat era el campeón de los filisteos, una clase de monstruo que evidentemente usaban para situaciones como esta. Es lo que le decía hace un momento, infundir el miedo primeramente. Pero David no iba como un soldado contratado, sino como un miembro de la familia de Dios. Es evidente que todos habían olvidado a quién le pertenecían, de dónde venían y por qué Dios los había traído hasta esta tierra. Dejaron de ver a Dios y solo se enfrentaron en las circunstancias presentes. Se enfocaron en las circunstancias presentes. Pero David les recordó que el Dios de los escuadrones de Israel, versículo 45, iba con él. Es decir, los escuadrones tenían un rey y era Dios. No estaban solos. No tenían que contratar a un campeón y mandarlo al campo de batalla. Ya tenían a alguien 1,000 millones de veces mejor que un campeón, el Rey de Reyes. Por eso, al final de este texto, vemos la confianza tan firme de David. Él sabía que Dios entregaría a los filisteos, él sabía que Dios entregaría a los filisteos en sus manos, no porque supiera el futuro, sino porque conocía el pasado, la forma en que los había sacado de Egipto. Los protegió, los prodigios que Dios había hecho y la manera en que Él mismo había librado a David de las bestias feroces. Él estaba absolutamente convencido de que Él es Dios. Lo hermoso es que también estaban convencidos de que al final de la batalla todos sabrían que hay Dios en Israel. Versículo 46. David quería que dos cosas quedaran muy claras. Dios no necesita espada y yo no soy quien pelea sino Dios. La conclusión era clara en la mente de David. Si Dios es todopoderoso, entonces esta amenaza solo era la manera en que Dios quiere mostrar su poder. Y amén. Interesante, mis hermanos, que como David aquí les hace saber no solamente al filisteo, sino a todo el mundo. Ya les estaba, ahora como aquí cuando estaba leyendo las clases dije, este filisteo viene y atemoriza a Israel. Viene David, un simple mortal, sin nada de armas extravagantes, y viene y amenaza al mayor, y todavía de paso se lleva a todos los filisteos. Dice, te voy a matar a ti y a todos los demás, se los vamos a dar a los bestias. O sea que ahora David viene y les cambia la estrategia, ¿no? ¿Y qué pasó? Que realmente Dios estaba con él. Y se cumplió lo que David le hizo saber a Goliat. Pero los filisteos estaban oyendo. ¿Y qué pasó? Recuerden lo que vimos al principio de la clase, que el pueblo de Israel era menor en número a los filisteos. Y cuando esto sucede, mis hermanos, es imposible de entender que los filisteos tuvieron miedo y tuvieron que huir. Fue cuando ahí entonces el pueblo de Israel tomó valor y se fue detrás de ellos. Y Dios venció a través de David. Y la fe. Porque era una cabeza de Goliat, ¿verdad? Como decía en nuestra clase en el principio de lo que es la aplicación para la vida, este hombre que tenía miedo de manejar este tractor, dice que tuvo confianza después de que el instructor estuvo con él, lo enseñó, agarró confianza y siguió adelante. Así pasó con David. Sabía que Dios estaba con él, venció y luego venció. Que Dios les bendiga, mis hermanos.